Buenos días a todos. Vamos a seguir con el programa de la mañana. Esta es la parte más técnica, que supongo que tiene para vosotros un interés enorme. Y contamos de forma muy especial en esta edición, este tercer foro, con la doctora Santamaría. La doctora Santamaría es una investigadora senior de un proyecto que tiene un nombre espectacular, que es el Proyecto Miami para curar la parálisis, dependiente también de la... Si me equivoco en algo, me lo corriges. Y forma parte de la Universidad de Miami, ¿no? Es un centro médico de fama mundial, ¿no? Sin duda, bueno, hay que agradecer especialmente a Jimena Santamaría que haya venido, que hemos tenido unas ciertas vicisitudes burocráticas con nuestro consulado español en Miami, que finalmente se resolvió bien, ¿no? Y así la prueba es que está con nosotros y le agradecemos de forma especial su asistencia, ¿no? Porque no es fácil atravesar el Atlántico, además llegó ayer, está todavía, supongo que, a pesar de su buena cara, supongo que el cansancio irá por dentro, ¿no? O sea que el agradecimiento es triple en este caso. La Universidad de Miami, el proyecto Miami de cura de la parálisis, es uno de los principales centros mundiales de investigación en este campo, el campo de la investigación sobre la regeneración medular y sobre los tratamientos para la lesión medular, ¿no? Funciona desde el año 1985, nada menos, ¿no? Florencio, tú y yo éramos pequeños todavía cuando empezó este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Del año 85. Y consta, según tengo entendido, de unas 300 personas, nada menos, 300 personas entre personal sanitario, personal administrativo, investigadores de base, etcétera, ¿no? Que forman parte de este proyecto tan importante, ¿no? Este proyecto de cura de la parálisis es especialmente importante porque tiene lugar en Estados Unidos, que como sabéis es un país que se toma las cosas muy en serio, las cosas en el sentido investigador, por supuesto, y las cosas de seguridad, ¿no? Las cosas de seriedad científica. Bueno, antes he estado charlando con vosotros un ratillo de las múltiples ideas o múltiples cosas que existen en el mundo para intentar curar o para revertir los efectos de una lesión medular, ¿no? El caso del Miami Project es uno de los proyectos realmente serios, ¿no? Hasta el punto de que están bajo los auspicios de la FDA, de la Agencia Americana de los Medicamentos y de las Drogas y de los Alimentos, y que son los que filtran todo lo que se puede hacer y dejan hacer solo aquello que científicamente tiene sentido y que cumple una serie de criterios realmente estrictos de seguridad y de eficacia, ¿no? Desde el año 2012, estos son datos que tengo, me corriges cuando veas que meto la pata, me lo corriges. Desde el año 2012 tienen en marcha un proyecto aprobado por la FDA de seguridad de trasplante de células de Schwann. Las células de Schwann, alguna vez si habéis oído las charlas que dábamos en los sitios distintos, las células de Schwann son esas células que recubren los nervios periféricos, ¿vale? Y que son los productores de una sustancia que se llama la mielina, y que trasplantadas al sistema nervioso central pudieran ser una de las formas de curar, de minimizar los efectos de la parálisis. Pues ellos han empezado ya con un proyecto de trasplante, de seguridad, de trasplante de células de Schwann en pacientes agudos, y están empezando a hacer un proyecto ya en pacientes crónicos, es decir, pacientes con lesión medular en fase de estado, que es el caso de los que estáis aquí, la mayoría de vosotros, ¿no? Pero no es el único, es decir, las células de Schwann es quizás el proyecto estrella, ¿no? del Miami Project, pero no solo es el único, ¿eh? Hay otros en marcha, como son la estimulación cerebral profunda cerebral para el tratamiento del dolor neuropático en lesiones medulares, que es un problema importante que muchos de vosotros habréis tenido, ¿eh? También trasplante de células mesenquimales, ¿eh? Y una de las cosas que al doctor Serrano le gusta mucho, que luego hablará, que son las interfaces cerebro-ordenador para manejo de elementos a la vez simplemente del pensamiento, ¿no? El manejo de ordenadores y manejo de elementos externos, ¿no? En definitiva, y ya con esto acabo y dejo a la doctora Santamaría, es sin duda un compendio, ellos lo llaman un bootcamp, que la traducción sería una especie de campamento, ¿no? Campo de entrenamiento, ¿no? De una serie de gente, todos a la vez, de médicos, investigadores de base, de pacientes y todo, que se encargan entre todos de hacer un proyecto conjunto de tratamiento, de investigación en el tratamiento de la lesión medular. Y no me enrollo más. Jimena, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Muy bonito Madrid, muy chévere el hospital. Les estaba diciendo a los que trabajan acá que trabajan en un sitio espectacular. Los hospitales que están ligados en el campus médico de la Universidad de Miami son 3. Un hospital privado que es UMH, un hospital de veteranos que está ligado a los militares, la policía,
y un hospital público, que es el hospital público de la ciudad, que es el Jackson Memorial. Les tengo que decir a los pacientes que el Jackson Memorial es feo comparado con este hospital. Entonces siéntanse afortunados de que están en un sitio muy bueno, con unas instalaciones preciosas, y que pues creo que están haciendo lo mejor que pueden hacer por ustedes, que es darle la parte de rehabilitación y calidad de vida y todo esto de volver a la comunidad. Cuando me dijeron que tenía que hablar de estrategias y de todo lo que está pasando en lesión medular, yo dije, wow, pues me dice charla como para un año, porque la cosa es que están pasando tantas cosas que absorber toda la información es casi que imposible. Y todos los investigadores han tratado de irse por diferentes líneas. Entonces, para los que nunca han visto una lesión medular, se ve así. Esto es su médula espinal cortada por la mitad. Esto es la lesión, esta parte que se ve acá. Y esto que se ve acá es un trasplante de células de Schwann de 8 días. Y bueno, hablemos de lo que ustedes quieren oír. Ay, qué bueno, bajar las luces. De tratamiento. Hay buenas noticias y hay malas noticias, y es bueno que los pacientes sepan qué es lo que está pasando, pero es bueno que los pacientes sepan que los milagros no existen. Entonces es bueno que ustedes se informen y sepan que hay mucha gente afuera que puede ofrecerles cosas que tal vez no sean las más convenientes para ustedes y que no hagan nada por ustedes. Entonces, la buena noticia, muchos investigadores están involucrados en esto. La mala noticia, no existe. No hay un tratamiento clínicamente establecido que haya demostrado una eficacia significativa para este problema. Y vamos a empezar con imágenes solo para que ustedes se enteren de cómo funciona esto. En lesión medular se habla de una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es, digámoslo así, el golpe, el choque inicial. En este caso les muestro una fractura anterior. Eso se llama lesión primaria. Después lo que viene es una cascada de eventos increíble, una cascada inflamatoria, una cascada de vasoconstricción, que es en realidad lo que va a desenvolver todas las complicaciones que van a pasar dentro de la lesión. Ese es el momento crítico donde podemos trabajar. Eso es lo que llamamos nosotros una ventana terapéutica. Es tratar de prevenir toda esa cascada secundaria y tratar de no llegar a esto. Y tratar de que ese evento primario, que empezó como esto, se desenvuelva en lo más pequeño posible. Porque lo que ustedes no ven es que el potencial que tiene la médula de trabajar es muy alto. Si ustedes tienen una lesión del 50% de volumen, los chances de que ustedes tengan movilidad motora, sensorial, vaciamiento vesical, actividad sexual, son muy grandes. Entonces la lesión tiene que en realidad ser grande para que el déficit sea importante. Entonces hay mucho que hacer. Ahora, no sé si se verá bien, pero cuando les hablo de horas críticas, estos son horas críticas. Esto es una lesión medular a las 3 horas. Entonces, este es el epicentro de la lesión. No sé si alcancen a ver, pero lo que alcanzan a ver es hemorragia. Y cada corte, desde aquí, está hecho 2 milímetros hacia arriba y 2 milímetros hacia abajo. Contemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 3 centímetros para arriba, donde esa hemorragia va corriendo. 3 centímetros para abajo, donde esa hemorragia va corriendo. Entonces, el epicentro, que es la parte más importante, nos va a extender la lesión hacia arriba y hacia abajo. Y cuando les hablo de son miles de eventos los que pasan en la médula, es que son miles de eventos en los que los científicos quieren trabajar. Entonces busquemos cosas sencillas. Esto es una lesión ya crónica establecida. ¿Qué es lo que pasa? Pasan muchas cosas. Pasa una lesión, pasa que este axón se retrajo y hacen estos circulitos que se llaman bulbos de retracción. Pasa que estas neuronas que se quedaron sin conexión se van a morir. Pasa que estos oligodendrocitos que son amarillitos se van a morir. Pasa que todos este margen de unas células que se llaman astrocitos, que son células gliales de la médula, van a tratar de contener toda la inflamación y toda la cascada. Entonces ellos
se van a volver reactivos y van a tratar de contener todo lo que está pasando adentro. Entonces el astrecito como tal va a formar algo que todos los científicos del campo conocen, que se llama la cicatriz glial. La cicatriz glial es una de las barreras más importantes que estamos tratando de cruzar. Pero la cicatriz glial es importante en la lesión inicial, porque la cicatriz glial es la que contiene toda esa cascada de inflamación y la que va a prevenir que la cascada siga y se dañe lo poquito que queda a los lados. Ahora pasan más cosas. El flujo está alterado. Entonces todo esto entra en vasoespasmo y todo lo que está en vasoespasmo no tiene flujo, todo lo que no tiene flujo no tiene oxígeno y todo lo que tiene oxígeno se va a morir. Entonces hablemos de qué podemos hacer. Podemos hacer básicamente 3 cosas. Podemos evitar el desastre, que es neuroproteger, que es básicamente trabajar las primeras horas después de la lesión. Podemos tratar de reparar el desastre, que es neuroregenerar, que es la parte complicada. O podemos tratar de buscar alternativas de ver cómo funciona el sistema, qué es lo que está pasando con las interfaces cerebro-médula y con todo esto de los nuevos sistemas de electrodos, que es la neuromodulación. Ahora, intentamos que todo esto, sea neuroprotección, sea regeneración, sea modulación, está acompañado de rehabilitación, y sin rehabilitación no va a pasar nada. Entonces, si la esperanza llega de que la cura llegue, de que exista un método mejor que otro, ese paciente tiene que estar en su óptima versión físicamente para que todo lo que se pueda hacer adicional sea optimizando el sistema. Y cuando les digo que hay muchas cosas afuera, es porque hay muchas cosas afuera. Estos solo son, casi que todos, los medicamentos o estrategias o cosas experimentales que se han intentado solo para neuroproteger. Y hay cosas desde hipotermia hasta estrógenos. Entonces, muchos de estos han tenido la suerte de involucrarse en estudios clínicos. Muchos de estos estudios ya están publicados. Muchos de esos estudios generaron cambios en las estrategias de la Academia de Neurocirugía en el manejo del paciente lesionado, como fueron la metilprednisolona, que ya no se usa. Pero en sí, lo que les quería contar es que existen demasiadas cosas y que cada una tiene un mecanismo de acción diferente. Aunque todas buscan la misma finalidad, cada mecanismo de acción varía. Entonces vamos a hablar de los más importantes porque hay que reconocer quién es quién. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico y qué es lo primero que hay que hacer? Descomprimir al paciente. Este estudio, que fue el estudio Stasis y voy a nombrar centros e investigadores y quiero que traten de asimilar los nombres porque las personas que voy a nombrar son las personas que realmente saben del campo. Este estudio, por un señor que se llama Michael Fillings, que está en Canadá, intentó medir en pacientes, en casi 222 pacientes que completaron el estudio a los 6 meses, si existía una diferencia entre descomprimir el paciente las primeras 24 horas o no descomprimirlo, o descomprimirlo después de 72 horas. Otros estudios, como el estudio OSCIS en Tokio y este estudio COSMIC en los Países Bajos, han tratado de hacer lo mismo. ¿Cuáles son las conclusiones en general? Michael Fillings no solo hizo el estudio Stasis, sino que se dedicaron a estudiar todos los estudios de descompresión a ver si en realidad había diferencia o no había diferencia. Estudiaron 2 estudios de factibilidad, 20 estudios de eficacia, definieron muchos estudios diferentes: descompresión temprana, descomprimir antes de 24 horas, descomprimir después de 72 horas, y en realidad los estudios son similares. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la intervención de descomprimir a un paciente es segura. No va a haber mayores complicaciones asociadas a la descompresión. Entonces, si hay algo que ofrecer primero es descomprimir al paciente. El manejo de la presión es el segundo paradigma de la lesión medular. Las guías dicen que hay que mantener una presión arterial media por encima de 85-90 milímetros de mercurio. ¿En qué se basa todo esto? Vamos a mirar mi dibujito que hice aquí en PowerPoint. Este es mi intento de cerebro con mi intento de tallo y esta es la médula con la lesión. ¿Qué pasa? Cuando la perfusión cae, la presión intraparenquimatosa
está generando, hay tanta inflamación que la presión intraparenquimatosa crece, porque hay mucho edema. Entonces todo eso se está inflamando. Cuando la presión intraparenquimatosa crece, el flujo se compromete porque todas las arterias entran en vasospasmo. Entonces, el punto de subir la presión arterial media, que eso es de manera sistémica, es hacer que la perfusión de la médula crezca de alguna manera. Ahorita, en mi laboratorio, vamos a hacer un estudio en... ¿Cómo era que me decías que se decía puerquito? Cerdito. Cerdo. En cerdos. Y vamos a meter 2 sensores, porque una cosa es subir la presión arterial media y pensar que estás cambiando algo aquí, pero otra cosa es medir la presión aquí y subirla a medida que veas qué está pasando aquí. Entonces, uno de los estudios que vamos a empezar ahora en diciembre, vamos a meter unos sensores acá de fuerza, de presión, de flujo, para ver si en realidad podemos subir la presión arterial media de una manera sistémica y esperar que todo funcione, o si lo hacemos de una manera recíproca. Si la presión aquí es X, entonces significa que subimos al otro lado y hacerlo más interactivo con la lesión. ¿Qué está pasando en Miami? Este establece el protocolo que está establecido por más tiempo. La hipotermia empezó hace muchísimos años. Y casi que ahorita todos los pacientes que entran a la unidad o todos los pacientes que entran traumatizados por lesión medular, se les ofrece hipotermia. La eficacia, todo esto está reportado y todos los papers los pueden buscar como Miami Project, University of Miami, hipotermia y Spinal Cord Injury. Lo que reportan es que la tasa de conversión de pacientes completos, no sé, todos están familiares con la escala ASIA, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Que una tasa de conversión de pacientes completos del 42.8%. Entonces, hablemos de qué es una tasa de conversión y hablemos de las expectativas del paciente. Tasa de conversión no significa que el paciente va a salir caminando. Tasa de conversión significa que el paciente va a cambiar, que los dermatomas van a cambiar, que la sensibilidad va a cambiar, que tal vez el vaciamiento vesical va a mejorar, que cosas pequeñas, no que el paciente va a cambiar de hacia A a hacia E. Entonces, hablemos de cosas pequeñas. La hipotermia es neuroprotectora como tal y podemos mejorar el outcome, que es el largo plazo de lo que sería una lesión con hipotermia. A todos los pacientes se les ofrece hipotermia y bueno, esto está corriendo como algo que se llama el protocolo ARCTIC y se hace por un catéter endovascular y apenas el paciente dice que sí, firma el consentimiento informado, es líquidos intravenosos que entran, una tasa de enfriamiento a 0.5 grados por hora, se deja al paciente frío 48 horas y después se recalienta a 0.1 grados por hora. Se sigue el paciente a 6 semanas, a 6 meses, a 1 año, con ASIA, con MRI, con todas las medidas de electrofisiología y funcionales. Y bueno, el reporte es, en los 14 pacientes que están reportados en el estudio, una tasa de conversión del 42.8%. Lo que pasa ahora es que hay más de 52 pacientes ya reclutados y ya terminados el protocolo que no han salido los resultados, pero bueno, ya vendrán. La famosa metilprednisolona. La metilprednisolona estuvo muy de moda en los años 80 porque lo que hay que reconocerle a la metilprednisolona es que es el fármaco más estudiado en lesión medular. Hay 7 estudios clínicos, más de 1.500 pacientes enrolados entre todos los estudios clínicos y quiero que miren acá. Los estudios más importantes fueron los estudios NASKIS, fueron NASKIS 1, NASKIS 2, NASKIS 3. Después, gente en Japón Otani y sus compañeros decidieron replicar el estudio. Después en Francia decidieron replicar el estudio. Y miremos acá el número de pacientes, 300, 400, 400, 100, 100. O sea, pacientes hubo para demostrar eficacia o no. Pero miremos los resultados, que es lo importante. Estos son los resultados de los efectos adversos y no sé si se alcanza a ver, pero lo que tienen en común todos estos estudios es esto: sepsis, infección, sepsis, sepsis, sepsis. Entonces, ¿qué pasó con el estudio? Ninguno de los estudios pudo mostrar eficacia, así la terapia fuera rápida antes de menos de 8 horas, y todos los estudios mostraron complicaciones. Entonces, cuando llega un paciente y el protocolo tiene
el hospital tiene un protocolo establecido de usar esteroide, está en manos casi del neurocirujano decidir cuáles son las comorbilidades del paciente. Podemos ofrecerle metilprednisolona porque no hay nada más que ofrecerle, le va a ir bien o le va a ir mal. O sea, la metilprednisolona está escrita en la guía de neurocirugía de manejo de paciente con lesión medular, está escrita como recomendación C, creo, pero está a discreción del médico, pensando las complicaciones, si se va a usar o no se va a usar. Hablemos de gangliósidos, que fue otra de las grandes pruebas clínicas que pasó. Esto fue hace mucho tiempo, en el 91 se hizo el primer estudio de CIGEM y en el 2001 se hizo el siguiente estudio. Y al parecer los resultados del GM1 se llamaba, fueron buenos. ¿Qué pasó con este estudio? En este momento, cuando se hicieron estos estudios, el gold estándar era la metilprednisolona. Por lo tanto, el grupo control de estos estudios es metilprednisolona. Por lo tanto, estos estudios no tienen un real grupo control. Entonces, esto no se siguió, no se sabe, no sé qué pasó, pero los gangliósidos están descritos también en las guías como si lo consigue, pero el gangliósido no está disponible. Y fue un estudio muy organizado porque, si ustedes ven acá, todas las cohortes se estudiaron en cada paso del estudio y se desgregaron los pacientes y se clasificaban a todos los pacientes como todos los pacientes estaban incluidos, A, B, C y D. Y este grupo, cuando vieron las comorbilidades, decidieron anular este grupo en el estudio, pero este estudio tiene casi 800 pacientes por un fármaco que en el momento no está disponible. Hablemos de fármacos que sí están disponibles. El famoso Riluzole. El Riluzole es un medicamento que está disponible ahora para el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica. No sé si son familiares con el tema, pero la esclerosis lateral es una enfermedad que progresa rápidamente y que deja al paciente en condición de ventilación mecánica. ¿Qué hace este medicamento? Está dirigido a que el paciente dure más tiempo antes de llegar a esa condición de ventilación mecánica. Es un bloqueador de los canales de calcio. Finalmente lo que hace es evitar que todo ese glutamato que se está creando por la inflamación se acumule, y es un neuroprotector al paciente. Efectivamente, al parecer le va mejor. Todos estos estudios también están publicados. Si quieren recordar el nombre, la persona que maneja estos estudios es Robert Grossman, está en Texas. Es un neurocirujano ya de muchos años y de mucha trayectoria. Este estudio de fase 1 ya se completó. Hay una significancia estadística de 0.0221% de conversión. Al parecer los pacientes les fue mejor en tasa de conversión de A a B, en miembro superior, en miembro inferior. Enrolaron 36 pacientes y finalizaron 26 pacientes las pruebas. ¿Qué pasa con los estudios de fase 1? Que vienen los estudios de fase 2 y los de fase 3. Entonces, el estudio de fase 1 solo es un estudio de seguridad. Esto se puede o no se puede, al paciente le va a ir peor o lo que le estoy haciendo le va a ir peor. Este estudio de fase 3-2 es un estudio abierto y está reclutando pacientes. Entonces, la verdadera eficacia del medicamento, si el Riluzole funciona o no funciona, la veremos cuando estos estudios salgan, que están pensados para reclutar los últimos pacientes a finales de 2018. Hablemos de otras cosas que tal vez son más comunes. La aminociclina es un antibiótico, es una tetraciclina. El gliburide es un antihipoglicemiante que se usa en diabetes, es una sulfoniluria para los médicos que están acá. El ibuprofeno. Esto está en Canadá, esto está en Estados Unidos. Esta gente de Ohio State University es gente muy reconocida. El Rick Hansen Institute es gente que trabaja en el campo hace muchísimos años y están comandados por alguien que se llama Rick Hansen, que es parapléjico. Todos estos estudios están abiertos, ustedes pueden buscarlos, y todos están buscando eficacia y seguridad de eventos adversos, eficacia y seguridad, y están enrolando al parecer hacia A, B y C, o sea, todos los pacientes en fase aguda. En resumen, ¿qué es lo que pasa con todos estos estudios de medicamentos?
Hay medicamentos que ya están aprobados para tratar ciertas condiciones y hay medicamentos experimentales. ¿Cuál es la vía fácil? La vía fácil sería tener un medicamento que ya está aprobado para otra condición, porque lo único que yo tengo que hacer ante la FDA es decir que también sirve para esto. Pero el medicamento ya pasó por todos los planos de seguridad, por todo medir las concentraciones, de cómo se elimina, de cuál es la comorbilidad. Entonces la vía fácil es un medicamento como el Riluzole, un medicamento como el ibuprofeno, que ya pasó por todos los estudios y ahora hice un estudio en Spinal Cord Injury, lesión medular, y estoy probando que el medicamento funciona para esto. La vía difícil es que el interés económico ahora es muy grande. Entonces, todo el mundo está tratando de generar nuevas moléculas que van a ser tal vez mejores que otras. Y cuando tú generas propiedad intelectual, estás ligado a un centro o a una compañía, la compañía es propietaria de tu propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Cuando tú quieres generar que este medicamento algún día salga al mercado, tienes que hacer pruebas clínicas. Los estudios clínicos tienen que pagarlos alguien. Los estudios clínicos no son gratis. Entonces la compañía compra la propiedad intelectual y te facilita los medios para que tú hagas el estudio clínico y reclutes los pacientes y sigas los pacientes. Y finalmente lo que la compañía espera es que los resultados sean positivos y que esa droga salga al mercado patentada. Y una patente dura creo que 5 años, en los que esa droga es exclusiva y después puede venir otra compañía y replicar el medicamento. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas las compañías que están dispuestas a invertir en la propiedad intelectual son muy cuidadosas con publicar los resultados de los estudios. Y es aquí donde ustedes tienen que saber quién es quién, quiénes son investigadores serios y qué resultados están afuera. Si los resultados nunca se publican, ustedes no tienen por qué confiar, porque todos los resultados científicos tienen que estar publicados. Y todo lo que va ante la FDA tiene que mostrar resultados publicados. Si los resultados no están publicados, es que los resultados no existen. ¿Ok? Entonces, si la compañía decide no publicar los resultados por proteger la propiedad intelectual, no piensen bien, porque esto lamentablemente también es una cosa de dinero. Hablemos de la otra gran rama que es la neuroregeneración. ¿Alguien sabe qué pasa al final